Domingo de Resurrección, el día que lo cambió todo, el día que la muerte perdió su trono, que el infierno fue vencido, que la humanidad recibió una nueva posibilidad de eternidad. Pero este domingo no comenzó con música, comenzó en silencio. Comenzó con mujeres caminando al sepulcro, todavía con lágrimas en los ojos, sin entender que ya no iban a ver a un muerto, sino a recibir la prueba de que la vida había vencido. Entre el dolor del viernes y el silencio del sábado, muchos perdieron la esperanza. Pensaron que Jesús era un profeta más, que su historia había terminado en la cruz, que su tumba era definitiva. Pero Dios ya había hablado desde el principio, desde Génesis hasta Malaquías, desde la Pascua en Egipto hasta las palabras de los profetas. Todo anunciaba que el tercer día habría luz, habría victoria, habría vida. La resurrección de Cristo no fue improvisada, fue plan eterno, fue el cumplimiento de cada sombra del antiguo pacto. El Cordero que fue inmolado no solo murió por el pecado, también resucitó para abrir el camino. Porque si Él no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. Pero Él vive, vive con poder, vive para siempre. El Domingo de Resurrección es más que el cierre de la historia, es su clímax, es el día en que la promesa se volvió cuerpo glorificado, el día en que el velo ya estaba rasgado, pero ahora también la tumba estaba abierta. Es el día en que el Padre dice al universo: este es mi Hijo, y yo he cumplido mi plan. Y lo más impactante es que la resurrección no fue presenciada por multitudes. Fue revelada a unas pocas mujeres fieles, a discípulos temerosos, a corazones quebrantados, porque el cielo no busca espectáculo, busca fe, busca ojos que aún crean, aunque todo parezca muerto. Hoy celebramos eso, no un símbolo vacío, sino un hecho eterno. Cristo vive, y eso lo cambia todo, porque si Él venció la muerte, entonces no hay tumba para tu fe que no pueda abrirse. Este canal es Tú me elevas, un altar para los que necesitan recordar cada día que cuando no puedes más, Él te eleva. Y si este canal te sostiene en los silencios, recuerda que cada día tenemos alimento espiritual para tu alma. Oraciones de la mañana, todos los días a las 5:30 am, Palabra de Dios. Reflexiones profundas a las 17:00 pm. El sepulcro estaba sellado. Los romanos lo habían asegurado con piedra y vigilancia. Para el sistema humano Jesús estaba terminado, callado, vencido, muerto. Nadie esperaba lo que estaba por suceder, porque la resurrección no ocurre para impresionar, ocurre para confirmar que el cielo tiene la última palabra, incluso sobre la muerte. La tumba vacía no es solo una imagen poderosa, es una declaración eterna, un testimonio sellado por Dios de que el sacrificio fue aceptado, la deuda fue cancelada y la vida ha vencido. Cuando María Magdalena y las otras mujeres llegaron, vieron que la piedra estaba removida. No entendieron de inmediato, porque a veces, aun viendo el milagro, el corazón necesita tiempo para creer. Pero allí, en ese lugar de muerte, la gloria había pasado primero. Allí donde muchos esperaban ver un cuerpo, el cielo había dejado un mensaje. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Lucas 24:5. La tumba vacía fue la primera predicación del Evangelio. No fue una voz humana. Fue una ausencia santa, una ausencia que gritaba: ya no está aquí, ha resucitado. El lugar del duelo se convirtió en altar de esperanza. La cueva de muerte se volvió sala de parto de la eternidad. Y lo más profundo es esto: la piedra fue removida, no para que Jesús saliera, sino para que nosotros pudiéramos entrar y ver que ya no estaba. Dios no necesita abrir caminos para sí mismo, Él los abre para nosotros,
para que veamos, para que creamos, para que el corazón, al ver lo que ya no está, entienda lo que sí ha nacido, una nueva era. ¿Y tú, sigues buscando entre lo muerto lo que ya está vivo? ¿Aún dudas de lo que Dios ya venció? La tumba vacía es tu respuesta. Tu ansiedad no tiene la última palabra. Tu pasado no tiene la última palabra. Tu derrota no tiene la última palabra. Porque el sepulcro está abierto y el que venció te llama por tu nombre. El Evangelio de Juan nos dice que fue el primer día de la semana. Esa frase no es casual, no es solo una referencia de calendario, es una revelación. Porque lo que comenzó aquel domingo no fue solo una resurrección, fue una nueva creación. El mismo Dios que dijo, hágase la luz en el Génesis, ahora hace salir al sol de justicia desde una tumba en Jerusalén. Y así como el primer Adán falló en un jardín, el último Adán vence desde otro jardín. Porque cuando María ve a Jesús resucitado, lo confunde con un jardinero. Y no se equivoca tanto, porque Él es el jardinero del alma, el que viene a restaurar lo que fue roto, a sembrar lo que ha de florecer. Ese domingo es el primer día de una nueva historia, donde la muerte ya no es frontera, donde el pecado ya no tiene dominio, donde el reino no está por venir, sino que ya ha comenzado. Con cada paso que Jesús dio resucitado, el tiempo se partía. La ley encontraba su cumplimiento, la profecía encontraba su forma. El cielo tocaba la tierra de forma definitiva. Ya no se trataba de sacrificios repetidos, ya no se trataba de esperar a un Mesías, ya no se trataba de señales. Ahora el reino está entre nosotros. Jesús resucitado no solo es una prueba de poder, es el modelo del nuevo humano. El primero de muchos, el primogénito entre los muertos, el que inaugura lo que luego se extenderá a todos los que están en él. Y tú, que vives hoy este domingo, no estás recordando una historia, estás participando de una realidad espiritual que sigue activa. Cada día que crees, estás afirmando que ese primer día sigue en movimiento, que la resurrección no fue un acto aislado, sino el principio de una restauración total. Todo lo que el hombre perdió por el pecado comienza a ser restaurado a partir de ese domingo. No por fuerza, no por mérito, sino por gracia, por victoria consumada, por redención completa. Por eso la resurrección no es solo doctrina, es esperanza viviente, es fuerza para cada día, es luz para cada noche, es certeza para cada silencio. Porque si Jesús resucitó, entonces el reino ha comenzado y tú ya estás dentro de él. Jesús no salió de la tumba con gritos ni con señales estruendosas. Él resucitó en silencio. Y fue en ese mismo silencio que María Magdalena, llorando junto a la tumba, escuchó la voz que cambió su historia. Ella no lo reconoció de inmediato. Pensó que era el cuidador del lugar, hasta que él dijo su nombre, María, y al escuchar su nombre, lo supo. Era él, vivo, presente, real. Porque cuando Dios llama por el nombre, el alma lo reconoce más allá de la vista, más allá del dolor, más allá de las dudas. La resurrección no es solo una verdad cósmica, es una voz íntima. Es Jesús acercándose a corazones rotos y hablándoles personalmente, no con discursos, no con argumentos, con nombre propio. Porque Él no solo venció la muerte por la humanidad, lo hizo por ti, por tu historia, por tu quebranto, por tu necesidad. Él te conoce, y aún en medio del luto, de la confusión, de las lágrimas, Él dice tu nombre. Esa escena con María revela la ternura de un Salvador resucitado. No vino a reprenderla por no creer, no vino a explicarle doctrinas, vino a consolarla, a mostrarle que estaba viva la promesa, y que su fe, aunque temblorosa, no había sido en vano. Así también hoy Él se acerca a quienes aún buscan entre las tumbas, a quienes siguen creyendo que todo terminó,
y con una sola palabra abre los ojos del alma, el nombre. Porque Jesús, resucitado, no es un símbolo para admirar. Es un Señor que habla, que camina, que guía. Él no se quedó en el sepulcro y tampoco se quedó distante. Él aparece en medio del camino. Él se revela al que lo anhela. Él responde al que llora. La resurrección no fue para la élite espiritual. Fue para los quebrados, para los confundidos, para los que no entienden pero aún esperan, para los que se quedaron cuando todo parecía perdido, como María, como tú. Porque si aún te acercas al sepulcro, es señal de que algo en ti aún cree, aún espera, aún ama. Y ahí, justo ahí, Jesús aparece, no con espectáculo, sino con intimidad, no con explicaciones, sino con presencia. Porque más que entender la resurrección, necesitas encontrar al resucitado. La cruz fue el lugar del sacrificio, la tumba, el lugar del silencio. Pero el domingo, la muerte fue vencida para siempre, no simbólicamente, no teóricamente. Fue vencida en lo real, en lo eterno, en lo espiritual. Jesús no resucitó como un espíritu etéreo, resucitó en cuerpo glorificado. Comió con los discípulos, caminó con ellos, les mostró las manos y el costado. Porque su victoria no fue solo sobre el pecado, sino también sobre la muerte. Desde Adán, la muerte había reinado. Cada ser humano, sin excepción, caía bajo su dominio. Reyes, profetas, sabios, todos morían. Y aunque algunos resucitaron en la historia bíblica, todos volvieron a morir. Pero Jesús, no. Él fue el primero en romper el ciclo, el primero en resucitar para no volver jamás al polvo. Y con eso selló el destino final de todos los que creen en Él. Porque si Él resucitó, entonces la muerte ya no es final. Ya no es amenaza. Ya no es victoria del enemigo. La muerte ha sido vencida, no como desaparición, sino como tránsito. Ya no es abismo, es puerta. Ya no es castigo, es transformación. Para el que está en Cristo, morir es ganancia. No porque anhelemos morir, sino porque sabemos que eso no nos roba la vida, solo nos acerca a ella en su plenitud. La resurrección de Jesús es nuestra garantía, es nuestra herencia, es la señal de que nuestra fe no está basada en ideas, sino en hechos. Como dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero si resucitó, entonces nada ni nadie puede destruir lo que Él ha comenzado en nosotros. La tumba vacía no solo habla de lo que ocurrió, habla de lo que viene. Vendrá el día en que cada sepulcro se abrirá, en que los que duermen en Él oirán su voz, en que el mar, la tierra, los cielos devolverán a los que han partido. Porque Jesús no solo venció la muerte para sí mismo, lo hizo por todos. Él es las primicias, y donde hay primicia, hay cosecha. Hoy tú puedes caminar con seguridad, no porque no haya dolor, no porque no enfrentes pruebas, sino porque sabes que el enemigo mayor, el más temido, el más inevitable, ya fue vencido. Y si la muerte fue vencida, ¿qué puede detenerte ahora? El domingo no terminó en la tumba vacía, no terminó con el encuentro de María, no terminó con la incredulidad de los discípulos. El domingo recién comenzaba. Porque la resurrección no fue un acto privado, sino un punto de partida. Jesús, resucitado, no se quedó escondido. Se presentó, se mostró y envió. Porque todo aquel que ha visto al resucitado no puede quedarse callado. Cuando Jesús aparece a sus discípulos, lo primero que hace no es reprochar su miedo, ni juzgar su incredulidad. Lo primero que hace es mostrar sus heridas. Porque antes de enviar, Él sana. Antes de enviar, Él confirma. Y luego dice, como el Padre me envió, así también yo os envío. El mismo que salió del sepulcro, ahora los envía a las calles.
El mensaje ya no podía quedarse entre paredes cerradas. La resurrección no es solo para creerla, es para anunciarla, no es solo para celebrar, es para compartir. Jesús vino a restaurar corazones, pero también a levantar testigos, porque cada alma que ha sido tocada por su gloria se convierte en instrumento de su voz. Ese domingo fue más que un final feliz. Fue la activación de una misión eterna, una misión que comenzó en Jerusalén y hoy sigue viva en ti, en cada palabra que compartes, en cada oración que haces por otros, en cada acto de amor que testimonia al Cristo vivo, porque tú también fuiste enviado. Y lo hermoso es esto: no necesitas entender todo para ser parte. Los primeros enviados estaban llenos de dudas. Algunos aún no creían del todo, y aún así Jesús los usó. Porque la autoridad no viene de tu perfección, viene de su victoria. ¿Te das cuenta? El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ahora te respalda a ti. No para vivir una fe encerrada, sino para vivir una fe en que camina, que abraza, que anuncia, porque hay muchos que aún están en su sábado, que aún lloran junto al sepulcro, y tú has sido enviado para decirles: Él vive. Yo lo vi, yo lo conozco. La resurrección es el mayor acto de amor, pero también es la mayor llamada. El cielo no te salvó para que sigas igual, te salvó para enviarte, para que tu vida diga lo que tus palabras no alcanzan, para que donde tú estés se escuche la noticia más importante de la historia. La tumba está vacía y el reino ya comenzó. Muchos imaginan la resurrección como un evento distante, algo glorioso, sí, pero alejado. Sin embargo, uno de los mayores milagros del domingo no fue solo que Jesús venciera la muerte, sino que después de hacerlo, decidió quedarse. No ascendió de inmediato, no se fue a los cielos tras dejar la tumba vacía, se quedó, caminó con los suyos, entró en sus casas, partió el pan, escuchó sus dudas, respondió sus silencios, porque la resurrección no es una despedida, es una presencia continua. Los discípulos de Emaús lo descubrieron en el camino. Iban tristes, confundidos, con el corazón roto. Hablaban entre ellos, tratando de entender lo que había pasado. Y Él se les acercó, pero no lo reconocieron, porque a veces el resucitado se disfraza de cotidiano, se oculta en lo común, no viene con truenos, sino con compañía, no se impone, se revela en el andar. Mientras caminaban, Jesús les abrió las Escrituras, les explicó lo que había ocurrido, y aunque sus ojos seguían velados, sus corazones ardían, porque aunque no sabían que era Él, sabían que algo divino estaba ocurriendo. Fue al partir el pan que lo reconocieron, porque en los gestos sencillos Jesús se manifiesta. Y eso sigue pasando. Él no solo está en los altares, está en la mesa, en la conversación, en la noche oscura, en el camino del que va con el alma rota, porque el Dios resucitado camina, no observa desde lejos, acompaña, pregunta, escucha, se queda. Esa es la esencia del domingo. Un Dios que no solo vive, sino que está. Un Salvador que no solo venció la muerte, sino que decidió caminar con los que aún dudan, con los que aún lloran, con los que aún no lo reconocen. Porque más que gloria, Jesús quiere cercanía. Y tú, que hoy tal vez no lo ves, pero sientes que algo arde en tu interior, no estás solo. Él está contigo. Tal vez no lo reconoces aún. Tal vez tus ojos siguen velados por el dolor, pero si prestas atención, lo sentirás al partir el pan, lo verás en medio del camino, lo oirás al cerrar los ojos y dejar que el alma hable. El domingo no terminó en la tumba. El domingo se sigue caminando cada vez que recuerdas que el resucitado aún no se ha ido. Vivimos en un mundo quebrado. Noticias de muerte, dolor, injusticia y desesperanza nos rodean.
Muchos pierden la fe, otros se refugian en ilusiones vacías. Pero en medio de todo eso hay una verdad que no cambia, que no se apaga, que no depende de las circunstancias. Cristo ha resucitado. Y eso significa que nuestra esperanza no es teórica, es viva. Pedro lo escribió con claridad. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No una esperanza filosófica, no una idea positiva, una esperanza con cuerpo, con cicatrices glorificadas, con promesas cumplidas, porque si Él venció la muerte, entonces todo lo que dijo es verdad. Y si todo lo que dijo es verdad, entonces nada está perdido para el que cree. La resurrección garantiza que tu pecado puede ser perdonado, que tu pasado puede ser redimido, que tu presente puede ser sostenido y que tu futuro está asegurado, porque no seguimos a un mártir, seguimos a un rey vivo, un rey que no está en un trono distante, sino en medio de su pueblo, intercediendo, guiando, amando. Esa esperanza viva no depende de lo que ves, depende de lo que Él hizo. Por eso, aunque no sientas, puedes confiar. Aunque no entiendas, puedes caminar. Aunque todo se caiga, tú sabes que hay una piedra que ya fue removida, y eso te da fuerza, te da propósito, te da sentido. Cada vez que oras, no lo haces al vacío, lo haces al Dios que venció la tumba. Cada vez que adoras, no es a un recuerdo, es a una presencia. Cada vez que caes, no es al abismo, es a los brazos de aquel que descendió al Hades y subió con victoria. La resurrección no solo cambió el destino eterno, cambió la vida diaria, le dio aliento al alma cansada, le dio firmeza al que tiembla, le dio consuelo al que llora. Porque si Él vive, entonces todo puede cambiar, y aunque no veas todavía, ya fue hecho. Esa es tu herencia. No la esperanza de que quizá algo bueno pase, sino la certeza de que algo ya ocurrió, y eso garantiza todo lo que vendrá, porque la esperanza no es deseo, es convicción, y tu convicción no descansa en circunstancias, descansa en una tumba vacía. Desde la creación del mundo, ningún día había sido tan decisivo. El viernes fue la cruz, el sábado el silencio. Pero el domingo partió la historia. Antes de ese día la muerte reinaba, el pecado no tenía solución definitiva, la humanidad vivía esperando una promesa aún no cumplida. Pero con el amanecer del domingo, el cielo gritó que todo había cambiado, y no solo para Jesús. Cambió para ti, porque el domingo no es solo el día en que Él se levantó, es el día en que tú también recibiste el derecho de levantarte. Cuando la piedra fue removida, también se abrió la puerta de una nueva identidad. Ya no eres esclavo, ya no estás perdido, ya no cargas lo que antes te definía. La resurrección declaró sobre ti un nuevo comienzo. Pablo lo dice con poder. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque la vida que ahora tienes no es una continuación de lo viejo, es una vida nueva, redimida, justificada, resucitada en Él. Ese domingo no fue solo la culminación de un plan divino, fue el nacimiento de una nueva humanidad, donde los que estaban rotos son sanados, donde los que estaban lejos son acercados, donde los que no eran pueblo ahora son hijos. El domingo no es solo memoria, es manifestación. Cada vez que decides perdonar, cuando antes querías vengarte, estás viviendo el domingo. Cada vez que adoras en medio del dolor, estás proclamando que el domingo sigue vivo. Cada vez que eliges fe en vez de miedo, generosidad en vez de egoísmo, verdad en vez de mentira, estás participando de la historia que comenzó junto a esa tumba abierta. El domingo es el día que transforma no solo el destino eterno, sino también el presente más cotidiano.
Tu familia, tus pensamientos, tus relaciones, todo puede ser tocado por ese poder. No necesitas esperar al cielo para ver la gloria, porque la gloria ya empezó a habitar entre nosotros desde el momento en que el sepulcro quedó vacío. ¿Y tú estás viviendo como alguien que pertenece al domingo o sigues atrapado en el sábado del miedo? Hoy puedes levantarte, no porque todo esté resuelto, sino porque ya fue vencido lo más imposible. Y si la muerte cayó, entonces no hay nada que no pueda ser transformado. Llegaste hasta aquí, y eso no es casualidad. No todos se quedan a escuchar una hora sobre la resurrección. Muchos quieren promesas rápidas, bendiciones sin cruz, milagros sin proceso. Pero tú has caminado conmigo hasta el final de este mensaje. Eso significa que hay una semilla viva en tu interior, una que no se conforma con religión vacía, una que necesita más que frases, una que está buscando la verdadera vida. Y esa vida comienza cuando entiendes que la tumba está vacía. Sí, Jesús resucitó. No es metáfora, no es símbolo, no es emoción colectiva. Es un hecho eterno que cambió el curso de la humanidad. Y si esa tumba está vacía, entonces nada es imposible para Dios. Entonces tu historia aún tiene capítulos no escritos. Entonces tu alma, por más cansada que esté, puede renacer. Entonces tu corazón, aunque haya enterrado cosas, puede volver a sentir esperanza. Porque la resurrección no es el final de la historia, es el inicio del verdadero camino. El día en que Cristo salió de la tumba, no solo regresó a la vida, le abrió el camino a todos los que alguna vez han estado rotos, perdidos o muertos por dentro. Y tú eres uno de ellos. Todos lo somos. Todos hemos pasado por sepulcros, algunos visibles, otros invisibles. Todos hemos llorado delante de piedras que parecían no moverse, pero el domingo dice otra cosa. Dice que no hay piedra que Dios no pueda quitar, que no hay tumba que Él no pueda vaciar, que no hay herida que Él no pueda glorificar, que no hay pasado que Él no pueda redimir. La resurrección es el grito silencioso de Dios que dice: yo sigo obrando. Y hoy, si estás respirando, entonces aún hay esperanza para ti. Aún puedes ser restaurado, aún puedes ser perdonado, aún puedes caminar en novedad de vida, no por tus fuerzas, no por tu mérito, sino porque alguien ya venció lo que tú no podías vencer. Por eso te invito a hacer algo más que ver este video. Te invito a responder, a levantarte en fe, a declarar que tú también crees en el poder de ese domingo, que tú también decides vivir como alguien que ha salido de su sepulcro interior, que tú no vas a quedarte llorando junto a una tumba vacía, porque Él vive y tú también puedes vivir en Él. Si este mensaje tocó tu alma, comenta ahora mismo: yo camino en la vida del resucitado. Esa frase es tu sello espiritual, tu oración sin palabras, tu bandera de fe. Suscríbete y comparte este video con alguien que hoy necesita una razón para volver a creer. Este canal no es solo contenido, es un altar, es un espacio donde cuando no puedes más, Él te eleva. Y tú que llegaste hasta el final eres especial, porque solo los que tienen sed de verdad permanecen. Solo los que reconocen su propio sábado pueden celebrar profundamente su domingo. Y tú has caminado desde la cruz hasta la tumba abierta, desde el dolor hasta la gloria, desde el silencio hasta la canción. No vuelvas a mirar tu vida con ojos de derrota. La resurrección vive en ti. Te invito a quedarte en silencio ahora. Deja que lo escuchado se asiente en tu alma. Cierra los ojos, respira y recuerda: si la tumba está vacía, entonces tu historia aún está llena de promesa.